85 y el año 2010, el volumen de entregas de la construcción naval mundial se ha multiplicado por 6. Eso es un crecimiento importantísimo y ha dado lugar a que los que estuvieran más ágiles en cada momento se han ido metiendo en el mercado y aprovechando ese crecimiento. Es como una esponja que va creciendo, pues se han ido metiendo por los agujeros. A ver. No, que es así, es por ahí. Esto lo vamos a saltar. Por tanto, perdonad. También hemos visto que a corto plazo puede haber variaciones, pero en fin, la tendencia es en general creciente, a largo plazo. A ver, Primera conclusión, la demanda de buques es creciente a largo plazo, aunque con variaciones a corto. La última gran crisis de la construcción naval, la anterior, fue en los años 74-79, donde se alcanzó una producción de 20 millones de toneladas compensadas como pico, que luego bajó hasta aproximadamente la mitad en los siguientes 10 años. Después ha crecido hasta llegar a los 50 millones, los 50 y tantos millones, y ahora ha bajado otra vez a unos 40. Son oscilaciones muy grandes, pero, como digo antes, la tendencia es siempre creciente. Las crisis que han golpeado el sector, la primera, la del 74-79, viene derivada de la primera crisis del petróleo, que a su vez está derivada de la guerra árabe-israelí del año 73, la guerra del Yom Kippur, la revolución de Irán. Por tanto, son acontecimientos políticos, geopolíticos, no dependen del sector y desde el punto de vista del sectorial son absolutamente impredecibles. Es decir, y lo mismo ha ocurrido en buena medida con la crisis que empezó hacia el 2008 y en la cual estamos todavía, ¿no? Es una crisis que empieza por un tema financiero de origen inmobiliario y de construcción en Estados Unidos, y que luego se extiende a todo el mundo, y que tampoco era previsible, y mucho menos desde la perspectiva que se puede tener desde el sector marítimo, ¿no? Es decir, tenemos que pensar que cada 20, 30 años nos va a golpear una crisis. Nos va a golpear una crisis dura, pero también que todas las crisis, o sea, como este es un sector de demanda creciente a largo plazo, después de cada crisis habrá una recuperación. Esa recuperación produce, como hemos visto, del 85 al 2010, un aumento de demanda del 500%, y por lo tanto es una oportunidad grande para el que sepa aprovecharla, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, quiere decir que no es un sector estacionario, que no es un sector en declive, que es un sector en crecimiento. Lo que pasa es que no está en crecimiento para todos, está en crecimiento para el que sabe aprovecharlo. Segunda conclusión, las crisis son impredecibles. Tercera conclusión, en las crisis desaparecen los menos preparados y los que están mejor preparados son los que a partir de ese momento aprovechan la siguiente fase de crecimiento. Por supuesto, son fases muy largas, por lo tanto, los que se han metido bien metidos han amortizado sus inversiones, han recuperado sus inversiones, han sacado beneficios considerables de la situación, y cuando llega la siguiente crisis se encuentran con instalaciones amortizadas, capitales amortizados y una posibilidad de capear, digamos, el temporal. Entonces, a ver. A ver, la anterior. ¿Me ha desaparecido? Bueno, me ha desaparecido una que era fundamental. Esto es lo que os estaba diciendo ahora. ¿Y por qué no me ha salido la anterior? Bueno, pues lo siento. Básicamente es una transparencia, os iba a explicar, en la cual se muestra que en el año 55 Europa producía el 80% de los buques de todo el mundo en términos de contenido de trabajo,
que para el año 70 eso había bajado al 40% y otro 40%, 50% ya lo hacía Japón, que para el año 90 eso había bajado al 15%, a menos del 20%, Japón se seguía manteniendo en un 40% y había entrado Corea con otro 20%, que para el año 2005 la parte de Europa había bajado al 10%, la de Japón al 20 y tantos, la de Corea había subido al 40% y China estaba entrando a saco en el mercado. Es decir, hay un proceso de desplazamiento de la construcción naval que ha seguido el camino Europa, Japón, Corea, China. Sin embargo, Europa ha pasado del 80%, o sea, entre 1955 y 2015, Europa ha pasado del 80% de la construcción naval a menos del 10% del mundo. En cambio, Japón, pues se ha mantenido todavía en el 20 y tantos. Corea se mantiene en el 30 y mucho, y China tiene ahora otra vez el 30 y mucho. Es decir, el desplazamiento de Europa fuera del mercado ha sido brutal. Ha sido brutal. El de Japón, lo vamos a ver si no se me ha borrado la transparencia. Pero es que se me han ido todas las figuras. Carlos. Se me han ido todas las figuras. Bueno, os lo voy a tener que contar y os lo voy a tener que contar porque en la casa del herrero un cuchillo de palo. A ver, Japón entre el año 95 y el 2015 ha aumentado su producción y sus entregas de barcos de una media de unos 5 millones de CGTs al año, de toneladas compensadas al año, a cerca de 7. Es decir, a pesar de que han entrado Corea y China a saco en el mercado y a pesar de que Japón ha perdido cuota de mercado, sin embargo la cantidad bruta de entregas de Japón ha aumentado. Japón está entregando ahora más barcos de los que entregó, más toneladas compensadas de las que entregó en los momentos dorados cuando dominaba el 50% de la cuota del mercado mundial. Es decir, han cedido mercado, han cedido cuota, pero no han cedido mercado. Ellos siguen haciendo 7 millones de toneladas compensadas anuales. Corea ha pasado de 2 millones en esos mismos años, del 94 al 2014, de 2 millones de toneladas a 12. O sea, Corea ha sido espectacular. Y China, más tarde, pues ha pasado de 0, prácticamente, a aproximadamente lo mismo que Corea, unos 12 por ahí. Quiero decir que, bueno, y en ese mismo periodo, Europa ha pasado de entregar 3-4 millones de toneladas CGT anuales a 2, en esos 15 años, en esos 20 años, ¿no? A 2. Es decir, Europa está en retroceso, Japón cede cuota, pero está creciendo, y Corea y China crecen y crecen, ¿no? Bueno. ¿Por qué Corea, Japón han tenido más éxito o sea, a pesar de la entrada de China, han tenido más éxito que nosotros? Pues porque algo habremos hecho mal. Porque algo habrá, o lo voy a poner de otra forma, algo habrán hecho ellos mejor que nosotros, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues nosotros hemos hecho aplicar una doctrina que tiene la Unión Europea sobre estos temas, sobre los sectores que necesitan ayudas públicas, en los cuales ellos intervienen de forma directa, y que España se encontró, cuando entró en la Unión Europea, se encontró ya en marcha, es decir, y en la que España ha podido influir poco o nada. Y la doctrina es que el sector de construcción naval debe dedicarse a hacer buques de alta tecnología, único campo en el que se puede competir frente a sus rivales asiáticos.
porque ellos disfrutan de menores costes de producción. Y esto se ha aplicado como un oráculo, es decir, no se ha admitido discusión ninguna, no se ha puesto en duda nunca. Yo llevo 30 años en construcción naval, después de mi época panameña, y esto ha sido siempre la doctrina. He puesto la imagen del oráculo de Gargallo, que está en el Museo Nacional de Escultura, pues por eso, porque es un oráculo que no se discute. A ver si tenemos suerte. Pero los resultados europeos son muy pobres, porque vemos, esta figura son las entregas de barcos europeos, y vemos que los he dividido en dos grupos: barcos estándar, digamos, que son petroleros, graneleros, portacontenedores, cargueros de carga general, y luego todo lo demás, que son barcos especializados. Vemos que la construcción de barcos estándar se ha reducido a prácticamente cero a partir del año 2000, y en cambio la de buques estándar no ha aumentado. Es decir, simplemente nos han echado de esos mercados. Dices, bueno, pero hemos mantenido el de buques estándar. Dices, pues tampoco. Tampoco, porque este es el mercado de buques especiales, el de buques que no son buques estándar, y podéis ver que Europa, que es la barra es estable, mientras el mercado crece, y los que aprovechan ese mercado son Corea, China, Japón y hasta otros. Es decir, nosotros hemos tenido una estrategia en la que hemos abandonado la mitad del mercado. O sea, nosotros teníamos un mercado que era dividido en mitad barcos convencionales, mitad barcos especiales. Los barcos convencionales los hemos abandonado, nos han echado de ahí. Los especiales apenitas nos hemos mantenido, y en cambio, mientras el mercado mundial crecía tanto en barcos convencionales como en barcos especiales, pero otros aprovechaban ese crecimiento. ¿En qué ha resultado la doctrina europea? Pues la doctrina europea sobre construcción naval ha significado la trituración de la industria y sus astilleros. La mayoría de los grandes astilleros europeos cerrados, y eso lo vamos a ver en la siguiente transparencia. Cientos de miles de puestos de trabajo perdidos, estamos hablando a nivel europeo, miles de millones de euros en prejubilaciones y cierres, estamos hablando a nivel europeo, y miles de millones de euros en ayudas y desgravaciones. Podíamos decir, hombre, aquí también ha pasado, y echarnos la culpa y martirizarnos un poco. Pero no nos martiricemos demasiado. Estos son los grandes nombres de la construcción naval cuando yo empecé a tratar con ella. Año 1990. En Alemania han cerrado Bremer Vulkan, el astillero de ThyssenKrupp en Emden, Howaldswerke, Blohm & Voss, Schiebeck Werft, Sietas, Flender, Aker Bismarck, Aker Warnemünde y Stralsund. Es decir, todos los grandes astilleros alemanes han cerrado. Todos. Lo que queda en Alemania ahora es Meyerwerft, que es un gran astillero que se ha salvado de la quema por dedicarse a barcos de cruceros, etcétera. Estamos hablando de 10 grandes astilleros cerrados. Se han hundido incluso astilleros como Aker Bismarck y Aker Warnemünde, que eran nuevos, que se hicieron nuevos después de la reunificación alemana, gracias a un permiso especial que les dio la Unión Europea, porque eran astilleros de la antigua Europa del Este que estaban muy obsoletos de planta y tal, y se les autorizó a hacer un astillero nuevo. Se gastaron 500 millones de dólares en cada uno de entonces. Cerrados quiere decir no hacen barcos más. Algunos de estos están haciendo cosas de offshore, no plataformas, sino, por ejemplo, están usándose como almacenes para molinos de viento, como estaciones logísticas para el montaje de campos eólicos offshore. Otros han pasado a ser zonas de playas de contenedores, porque es un terreno valioso, es un terreno próximo, con frente al mar, con buen calado, etcétera, y en muchos casos es terreno valioso. En el resto de Europa, el único gran astillero que había en Bélgica, que era Belberg, cerrado. El único gran astillero que había en Holanda, que era Van der Giessen, cerrado. Los dos únicos astilleros grandes que quedaban en el año 90 en Inglaterra, Harland & Wolff y Kogan, cerrados. Los tres grandes astilleros que quedaban en Dinamarca, Odense, Burmeister y Daniers, cerrados. De los tres grandes astilleros que había en Finlandia, Aker, Helsinki y Rauma Repola, cerrados.
En Polonia había 3 grandes astilleros, Gdansk y Gdynia, cerrados. Es decir, es una imagen de catástrofe absoluta. Frente a eso, en España, solo hemos cerrado, lo digo entre comillas, Sevilla, Huelva, Unión Naval de Levante, Astilleros Reunidos del Nervión, Naval Gijón y más o menos Fene a medias, en el sentido de que no hace barcos, ¿no? O sea, si queréis, siendo cínico, yo diría que el desastre en España es un poquito menos desastre que el que ha ocurrido fuera, pero desastre de todas maneras. Y esto yo no entiendo por qué la gente no habla de ello. Es decir, es una industria en disolución completa. La doctrina europea sobre construcción naval ha sido un fracaso estrepitoso, a pesar de que están contentísimos con ella en Bruselas, ¿eh? Pero claro, nos están cazando como a conejos. Vamos a ver qué han hecho otras regiones. China, que no es el modelo, pero China, en principio, tiene bajos costes laborales, aunque parece que cada vez menos bajos, tiene baja productividad, tiene una logística muy mejorable, tiene un cierto caos sectorial, es decir, con el aumento de demanda de principio del siglo XXI se han hecho cientos literalmente de astilleros nuevos de sofisticación, desde algunos que son poco más que una playa con unas cimadas de madera, hasta astilleros bastante sofisticados y muy grandes. Han mantenido ayudas públicas opacas de varios tipos, especialmente ayudas a la inversión en nuevos astilleros. La mitad o más de los astilleros de China son del Estado, no publican cuentas, no rinden cuentas a nadie, no se rigen por las reglas que en general la Organización Mundial de Comercio exige a los demás astilleros. Los astilleros son en general antiguos y los nuevos son de un concepto técnico obsoleto. Es decir, son astilleros que jamás van a poder competir en condiciones, o sea, una vez que se igualen los costes salariales, jamás van a ser capaces de competir con nadie. Los precios de los chinos han sido siempre agresivos, es precio para vender, nunca se han preocupado de cuánto les cuesta un barco. Es un país en el cual la economía está socializada para lo que les conviene, por lo tanto, si un astillero tiene pérdidas, se las cubren y fuera, y se han dedicado a hacer sobre todo buques sencillos, aunque han hecho también algún intento de barcos sofisticados. ¿Qué no han hecho? No han dado transparencia a las ayudas, es decir, los chinos no cuentan cómo ayudan a los astilleros, no han abierto su mercado doméstico, las navieras chinas compran en China, no compiten en productividad, calidad o fiabilidad, no dan seguridad jurídica en sus contratos, todos los armadores cuentan historias de horror sobre contratos en China en los cuales la parte china no cumple con lo que ha prometido y luego no hay manera de obligarles a esto. Y tampoco han evitado la crisis, es decir, la crisis ha golpeado a los astilleros chinos, todos estos astilleros que estamos hablando están ahora en caos, en situación de caos. Han cerrado bastantes, otros están en liquidación judicial, otros han sido adquiridos, algunos han pasado a manos del Estado porque no había otra solución. Es decir, China realmente ha crecido a lo bestia y no es un modelo sofisticado que valga la pena seguir. Corea, que tampoco es el modelo, vamos a analizarle. Corea no tiene bajos costes laborales, los salarios en Corea son más altos que en España, los salarios en Corea son más altos que en España, la productividad en Corea es 2 o 3 veces mejor que en España, y los astilleros trabajan a escala enorme. Son astilleros que se basan en hacer 100 barcos al año cada astillero, entregar cada año 100 barcos de tamaño mediano y grande, ¿eh? No estamos hablando de pesqueritos y remolcadores de puerto, estamos hablando de barcos grandes. Sus ayudas públicas son opacas. Cuando ha habido una crisis y un astillero no ha podido seguir adelante solo, lo han nacionalizado y han seguido sin despeinarse, como fue en el caso de Daewoo en 1997.
entran en guerras de precios con los competidores, es decir, si tú intentas meterte en un mercado de ellos, simplemente te hacen la guerra de precios, tiran los precios hasta que tú te hundes y luego cuando ya te hundes los vuelven a subir. Eso lo han hecho con astilleros en España, lo han hecho con astilleros en otras partes. Y han hecho un cierto intento de deslocalizar en China los trabajos más sencillos, como bloques de acero, etcétera. ¿Qué no han hecho? No se han especializado solo en buques de alta tecnología. Han mantenido un mix de barcos de alta y de baja tecnología. No hacen buques pequeños o medianos, solo hacen buques grandes. No dan transparencia a sus ayudas. No han abierto su mercado doméstico, aunque es pequeño. El mercado coreano no es como el chino. Es un mercado mucho más limitado, ¿no? Y tampoco han evitado la crisis. En este momento, los astilleros coreanos al desaparecer la demanda de buques offshore, se han encontrado con una enorme crisis de demanda y en este momento están pasándolo muy mal. El gobierno coreano ha anunciado que va a tener que poner 9.000 millones de dólares a corto plazo simplemente para tapar los agujeros que tienen Hyundai, Samsung y Daewoo y a pesar de todo se está hablando de que es posible que Daewoo desaparezca o que sea absorbido por Hyundai o medidas de emergencia. Vamos a ver Japón, ¿qué ha hecho? Japón no tiene bajos costes laborales. Japón, cuando la última vez que yo estuve allí, los costes laborales eran más del doble que los nuestros, pero su productividad era el triple que la nuestra, con lo cual, pues el coste laboral de sus barcos era más bajo que el nuestro, porque la obsesión japonesa por la productividad y por la organización los hace inigualables. No digo inimitables porque se puede intentar, pero bueno, evidentemente llevan mucha ventaja. ¿Qué han hecho? Pues el gobierno japonés, desde que empezó a haber crisis y siempre que hay una crisis, inmediatamente monta un gabinete que organiza la oferta y la demanda. Organiza la demanda de astilleros de los armadores japoneses, la oferta de los astilleros japoneses, asigna cuotas, designa qué instalaciones, qué diques secos, qué gradas pueden utilizarse para construcción y cuáles tienen que dejarse de momento inactivas para evitar un exceso de oferta. En fin, es un tema de gestión de mercado clarísimo por el gobierno. Hay una concertación total entre patronal y gobierno, es decir, la patronal de los grandes astilleros entra totalmente en este mecanismo de gestión de la oferta y la demanda. Solo han dejado hacer astilleros nuevos a los grupos más competitivos, que en general son grupos no tradicionales, pero que pueden estar ligados de forma indirecta con los grandes grupos, con los Mitsubishi, Mitsuis, Sumitomos, etcétera, pero suelen ser filiales más pequeñas de estos astilleros y no han dejado hacer más que 2 o 3 astilleros nuevos en todo el país en los últimos 30 o 40 años. Tienen ayudas opacas y solo hacen barcos sencillos. O sea, hay alguna excepción, hacen algunos gaseros, han intentado hacer un par de buques de cruceros, pero en general, si tú analizas las entregas de buques de Japón, solo hacen graneleros. Graneleros, además, no muy grandes. Los muy grandes se los dejan a Corea. Hacen graneleros entre 35.000 y 75.000, 80.000 toneladas. Y ahí están felices. Cada astillero hace 20, 30 barcos al año y con eso se mantienen en esto, ¿no? No han reducido capacidad. Antes hemos visto que la han aumentado. No han cerrado ningún astillero. No han abandonado ningún mercado. Quiero decir que si una naviera japonesa necesita un petrolero, se lo hacen, pero no es sobre todo en el mercado de exportación, están exclusivamente a vender graneleros, ¿no? No se han especializado en buques de alta tecnología, no han dado transparencia a sus ayudas y no han abierto su mercado doméstico. Japón tiene una demanda doméstica importante y sigue siendo casi exclusivamente dedicada al mercado propio. Es decir, Japón ha seguido una estrategia que es muy distinta de la de Europa, también es diferenciada con la de Corea y China, y en general se podría decir que les ha ido mucho mejor. Es decir, ahora no están en crisis, no han cerrado astilleros, han aumentado producción y además números que yo he podido hacer,
aproximados me indican que el volumen de ayudas que han tenido que inyectar en el sector para mantener ese sector de construcción naval como está es muy inferior al que ha inyectado Europa o el que previsiblemente acabará teniendo que inyectar Corea y China para mantenerse. Es decir, ha sido una estrategia mucho más eficaz que la nuestra. La estrategia de Japón ha sido más eficaz y casi con seguridad menos costosa. ¿Qué podemos hacer nosotros en el futuro? Pues vamos a volver a las 7 conclusiones que hemos ido sacando. La demanda es fuerte a largo plazo, la crisis dependen de factores externos y son impredecibles, en las crisis desaparecen los menos preparados, creando espacios para otros en la siguiente fase de crecimiento. Entre crisis hay largos periodos de crecimiento que se aprovechan los que están mejor preparados y con mejores estrategias. Japón ha tenido estrategias más eficaces que Europa. La doctrina de la Unión Europea sobre construcción naval ha sido un fracaso estrepitoso y la estrategia de Japón, que es dirigismo, opacidad de ayudas, buques sencillos, ha sido de lejos la más eficaz y la menos costosa de todo el mundo. ¿Qué podemos nosotros pensar que pueden ser los factores del éxito? Pensar en positivo y no en negativo, es decir, no pensar que nuestras estrategias han estado basadas en el hecho de que el sector y que hay que darle una muerte o aguantarlo con el mínimo esfuerzo posible y si quieres darle una muerte dulce, ¿no? La demanda está ahí y con una buena estrategia industrial se puede aprovechar, pero hay que tener una buena estrategia industrial. La salida de la crisis es el momento para aplicar nuevas estrategias. O sea, tú lo que no puedes es meterte en un mercado cuando estás en la cúspide, porque entonces te vas a despeñar en la siguiente crisis seguro. Es cuando estás en el fondo de la crisis y empiezas a subir cuando hay posibilidades. Los costes laborales bajos no son la clave, aunque, hombre, ayudan, pero no son la clave. Japón ha superado ese tema completamente. La transparencia y los controles desde Bruselas de las ayudas a la construcción naval no han ayudado para nada a competir con el Lejano Oriente y, por tanto, es urgente y necesario cambiar las políticas de Bruselas, en lo cual España, desafortunadamente, tiene un papel bastante pequeño. Factores técnicos de éxito, pues podemos ver, por ejemplo, el volumen de operación, es decir, el volumen de operación. Con producciones pequeñas en astilleros pequeños no se puede competir globalmente. Si queremos competir globalmente, hacen falta astilleros grandes y producciones grandes. No se puede hacer un astillero como Puerto Real haciendo 1 o 2 barcos al año. Un astillero como Puerto Real tiene que hacer 15, 20 barcos al año. Y si no es capaz de hacerlos, pues no podrá competir. Pero hay gente que lo hace. Hay gente en Daewoo de un solo dique sacan 30, 40 buques al año. En Oshima de un solo buque de un solo dique sacan 30 buques al año. Luego eso es posible hacerlo. Otra cosa es tener el mercado para ello, ¿no? La mejora en los procesos continuos y la énfasis en la productividad es esencial, porque al final las crisis suben, las crisis bajan, los cambios de moneda, las tasas de cambio suben y bajan, pero al final, si tú tienes siempre la mejor productividad, al final estás siempre en la mejor posición competitiva de los factores que tú controlas. Los que no controlas, pues tendrás que adaptarte a ellos, ¿no? Hay que trabajar con astilleros nuevos, estado del arte. No se puede trabajar con astilleros con una planta de hace 100 años, de hace 80 años, en los cuales la disposición de todas las instalaciones depende de decisiones que se han ido tomando a lo largo de 50 años, de crecimiento a lo largo del río porque no hay otro sitio para crecer, etcétera. Es decir, hay que pensar en astilleros, para competir de verdad hay que pensar en astilleros estado del arte, porque los demás los tienen, ¿no? Hay que hablar de concentración industrial y empresarial, que en Japón se ha hecho. En Japón, antes había 7 grandes grupos de construcción naval y ahora no quedan más que 4, porque los demás se han ido consolidando. Hay que poner un énfasis enorme en la formación de personal
y minimizar la rotación de personal, porque si no la mejora continua de procesos no es posible. Y hay que pensar en deslocalizar los trabajos sencillos, es decir, hasta qué punto al querer hacer todo, al final a lo mejor acabas no haciendo nada, ¿no? A lo mejor para aumentar cuota de mercado hay que decidir hacer un pequeño porcentaje del valor del barco en un sitio donde cueste más barato que en España. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Las preguntas las vamos a contestar al final de la ponencia segunda y última. Van a ser por escrito, por lo tanto, los que en letra bien clara, si no, no hay manera de poder leerla. Y bueno, pues iremos recogiéndolas a lo largo de esta siguiente media hora para poder ir ordenándolas con más calma. El siguiente ponente, José Esteban Pérez García, Pepeban, para yo creo que todos, pues es un profesional de la industria naval, pues que inició su vida profesional en astilleros, llegó a ser director y abrió una línea de trabajo offshore que fue luego continuada en Astano muchos años después, porque construyeron en producción y almacenamiento de petróleo del mundo. El primer FPSO se construyó en Cádiz. Luego, Astano, muchos años después, muchísimos, 15 años después, tuvo unos éxitos fantásticos construyendo las unidades más sofisticadas de producción y almacenamiento de petróleo, pero realmente el pionero fue Cádiz. Pepeban, en su vida profesional, yo destacaría también su relación en la Asociación de Constructores Navales Europeos, donde fue vicepresidente y secretario de la ESA. Nos va a hablar sobre una industria internacional y estratégica. Bien, gracias Manolo, gracias presidente. Buenas tardes a todos. Yo les voy a seguir comentando cosas que tienen mucho que ver con lo que ha dicho Rafael antes, pero sí quería decirles que mi ponencia tiene un componente, como no podía ser de otra manera, por mis vivencias toda la vida profesional y los disgustos en el tema de construcción naval, tiene una serie de vivencias que responden a la opinión, y por eso ya pido perdón de antemano, a la opinión que yo he podido tener y aglutinar a lo largo de toda mi carrera profesional, y por lo tanto no es estrictamente una ponencia absolutamente técnica. El título de la ponencia es una industria internacional estratégica, cómo unos y otros tejen o no su defensa. Y en primer lugar yo quería hacer un comentario sobre algo. Yo coincido en todo lo que ha dicho Rafael, pero haría un par de matizaciones. Bueno, la primera es que cuando decidimos en el comité hacer esta jornada, pues a mí Rafael me ha dejado una pequeña esquina para que yo cuente mis vivencias, pero la voy a aprovechar. Estoy totalmente de acuerdo con prácticamente todo, pero sí quería hacer dos matizaciones. Una de carácter general. Se ha calificado a la industria naval como un sector maduro, con una calificación peyorativa que se utiliza habitualmente cuando se dice que un sector está maduro. Aquí lo que pasa cuando algo está maduro es que se cae y luego se pudre. Las manzanas, las peras, todo lo que hay por ahí que madura, ¿no? Y algunas otras cosas que no son ni manzanas ni peras. Pero claro, un sector en el que, parafraseando o repitiendo una frase famosa de un antiguo secretario general de la Organización Marítima Internacional, que dijo que si no existiera el transporte marítimo, la mitad de la humanidad moriría de hambre y la otra de frío, y si hay alguna duda, luego lo explico,
pues evidentemente la industria que sirve a este servicio no puede estar madura. Como ha dicho Rafael, la demanda existirá siempre y tendrá los típicos altos y bajos procedentes de una actividad generalmente cíclica, aunque todavía hay gente hoy día que aparece discutiendo la ciclicidad de la industria del transporte marítimo o de la actividad económica del transporte marítimo. Pero bueno, evidentemente el señor O'Neill, que fue el que dijo esto, tenía mucha razón. Es decir, la mayoría, el 90% de los bienes en volumen del comercio mundial se transportan por mar. Y en el caso de los productos energéticos, casi la proporción es mayor. Y de los productos alimenticios y de otras muchas cosas que son necesarias para la vida. Por lo tanto, es evidente que el transporte marítimo no va a morir nunca, y además, como vamos a ver a continuación, y también lo ha dicho Rafael, es algo que generalmente, salvo en circunstancias excepcionales, crece. En esta transparencia se pueden ver varias cosas. Una, y está absolutamente demostrado, el transporte marítimo, el volumen de transporte marítimo, hablando en toneladas de peso muerto, porque aunque se utilice mucho en la construcción naval las toneladas compensadas, para hacer comparaciones macroeconómicas del transporte, es mejor utilizar el peso muerto, es decir, la capacidad de transporte de la flota. Bueno, pues siempre ha habido no un paralelismo, pero sí una adecuación del volumen, de la evolución del volumen del transporte con la evolución del crecimiento económico mundial, salvo, estoy hablando de épocas relativamente recientes, salvo en el año 2009, en el que el crecimiento económico mundial descendió, y descendió en volumen absoluto, además. Ahí se ve, esto está estropeado, no me llega, pero bueno, ahí vemos por un lado la flota en toneladas de peso muerto, en capacidad de transporte, una medición de transporte en toneladas por milla, la cartera de pedidos de los astilleros en esos años que van del 2000 al 2015 y las entregas reales en toneladas de peso muerto. Y basta con ver esa transparencia para ver la terrible precipitación, la burbuja, el globo, como ha pasado en otros sectores de la economía mundial, que se produjo en el pico que aparece ahí en el año 2008, porque todo el mundo creía que todo el campo era orégano y que el crecimiento de las necesidades de flota iba a ser continuo, de flota utilizable. De hecho, en aquel momento la Comisión Europea, de la que hablaré largo y tendido poco después, tomó una maravillosa decisión, o propuso que se acabaran las ayudas sectoriales a la construcción naval europea, porque, dijo, en lo que se preveía era un crecimiento constante y por lo tanto no había por qué mantener unos regímenes reglamentarios, o no era un reglamento ya, ni siquiera una directiva, era un marco de ayudas, únicamente entonces que eran a los barcos teóricamente más sofisticados. Lo curioso de los barcos sofisticados, que tiene que ver con algo que ha mencionado Rafael antes de la decisión europea, entre comillas, de que el mercado europeo estaba en los barcos complicados y sofisticados, es que cuando Europa perdía un sector, ese pasaba de ser sofisticado a no serlo ya, lo cual pues, es una especie de cobertura un poco a las decisiones que se toman cuando esas decisiones de alguna manera están equivocadas. La Comisión Europea y el Consejo de Ministros tomó la decisión que tomó cuando ya se veía en el horizonte pues lo que estaba pasando, como ha pasado en otros sectores, que venía la debacle de la crisis. Se ve ahí en la curva que viene debajo, que es la de entregas, abajo las dos curvas de flota del transporte y transporte marítimo, pues se ve cómo llevan, pues son prácticamente paralelas, y ahora veremos una que tiene que ver con el crecimiento económico mundial que justifica todo esto. La segunda curva tiene un desfase respecto a la primera y además es más pequeña. Hablando en términos un poco brutos, eso quiere decir que una parte de los barcos que se contrataron no se entregaron y ha habido que o retrasar su entrega o cancelarlos, lo cual ha provocado gran parte
de la crisis que hoy día vive la construcción naval mundial. Y es una de las que más afectaron a los astilleros chinos, que también ha comentado Rafael, que crecieron como setas, sin realmente unos fundamentos ni técnicos ni siquiera financieros, y basados en una cosa que ha utilizado mucha gente en la economía mundial en estos años de la crisis, que es las tesis piramidales de que yo cojo, contrato, con el primer pago del 20%, yo empiezo a pagar mi circulante, y como voy a seguir contratando mucho, pues ni siquiera pido pagos de 20, sino que como voy a contratar mucho y voy a hacer mucho, pues voy llevando el cántaro a la fuente hasta que llega un momento en que ya no hay fuente y por supuesto no hay cántaro. Entonces, igual que pasó con la economía mundial y el problema de las prime, de las hipotecas y todas esas cosas, pues el tema se viene abajo. Cuando ya no puedes sustentar tu circulante y encima tienes un astillero hecho en una playa y no cumples plazos ni siquiera de casualidad, pues te vienes abajo. Eso es en parte lo que ha pasado con muchos de los astilleros chinos. Pero en fin, volveremos sobre eso quizá un poco más adelante. Esa es la evolución porcentual del PIB mundial. Como se ve, ha sido siempre positiva, unas veces más y otras menos. Lo que está claro es que los gurús económicos se han equivocado. Se ve venir, por otro lado, es un crecimiento debido fundamentalmente a que China, que tenía crecimientos de 2 dígitos, y la India, han pasado a tener crecimientos de 1 dígito, y no se espera que haya crecimientos de 2 dígitos, ni mucho menos en los años venideros. Y esto es una evolución estimada del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Esta transparencia, que es impresionante y que se parece mucho a una de las que le faltaban y que desaparecieron de la ponencia de Rafael, es verdaderamente una cosa impresionante. No está hecha en toneladas de peso muerto porque parte históricamente del año 1925, que es, yo empecé a estudiar y a hacer una cosa que no he terminado nunca ni terminaré, que era la historia de la construcción naval europea desde la Primera Guerra Mundial, y ahí la tengo. He llegado al año 90 y tantos, pero ahí estoy parado porque ya me cuesta mucho hacerla. Pero ahí, desde el año 95 hasta ahora, se ve perfectamente lo que ha pasado. Esto está hecho en toneladas de registro bruto, porque la CGT, que se utiliza habitualmente en la ingeniería y en la capacidad de los astilleros, no se utilizaba en los años ni 25, ni 30, ni 40, ni 50. Pero en cambio, el registro bruto, aunque ha ido cambiando un poco en su definición, se ha utilizado siempre. Quitando esta cosa verde que baja ahí, que evidentemente es lo que pasó con la Primera Guerra Mundial y la capacidad de Estados Unidos para fabricar una flota inmediata, pues se ve la caída brutal de la construcción naval europea, que es el azul, la aparición de Corea, que es de Japón, que es la amarilla, la de China después, y la roja, que como no podía ser de otra manera, es la China, claro. Y luego otros. No hay que explicar más. Ahí se ve claramente, gráficamente, cómo se reparte hoy día, hasta diciembre del año pasado, la construcción naval mundial en toneladas de registro bruto. Pero no quiero entrar en estadísticas, porque ya ha entrado Rafael, y vamos a pasar a una única transparencia de cifras que lo dicen todo. Esto está en millones de dólares y en millones de CGTs. Y ahí explica, esto es abril, incluso me parece, fin de marzo de este año. Fin de marzo de este año, pues ahí se ve cuánto es el valor de lo contratado, de la cartera de pedidos y de las entregas en millones de dólares de los principales países constructores. Y alguien me dirá, ¿y por qué está Brasil ahí? Bueno, porque hace unos años Brasil contrató mucho, seguido de un atasco fundamental, porque contrató mucho pero no entrega nada o casi nada. Ese es un problema que habría que preguntarle a los brasileños, y cuesta más quitarlo que dejarlo puesto. Quiero decir que ahí está Brasil, pero Brasil hoy día no representa, como se puede ver, nada. Pero hay una cifra que sí llama la atención, que es la cifra europea en miles de millones de dólares, 7.100 miles de millones de dólares, que se debe fundamentalmente, como ya explicaremos más tarde, a la contratación de buques de crucero, fundamentalmente. Está
centralizada en 4 o 5 astilleros en Europa, situados en Italia, en Alemania, en Finlandia y en Francia, aunque ya en Francia menos, y que pertenecen fundamentalmente a 2 compañías, una pública y una privada, pero ya hablaremos de eso. Pero bueno, ahí se ve un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de dinero. Hay un novelista muy famoso japonés, que ahora mismo es muy conocido por todo el mundo, que además se dedica a correr y tiene una obra que yo recomiendo a los que corren, que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Bueno, pues aquí lo que se explica es de qué hablamos cuando hablamos de dinero, y no solamente de CGTs, GTs o toneladas de peso muerto. Bueno, volviendo a lo que dijo el señor O'Neill y a otra serie de cosas, yo quería citar otra frase que aparece en un libro muy reciente escrito por Henry Kissinger sobre el orden mundial, en el que cuando cuenta qué pasó con Corea después de la guerra de Corea, dice que claro, entre China, Rusia y Japón, Corea tenía que elegir cosas, y hablaremos más de Corea porque requiere un estudio especial, requiere una mención especial. Yo además, los que me conocen lo saben, que tengo una cierta debilidad, y he estado muchas veces y he discutido contra ellos muchas veces, que Corea tenía que elegir en tener industrias de carácter geoestratégico, y entre ellas eligió la construcción naval, lo cual dice bastante. Rafael también ha dicho, y me permitirá Rafael que me refiera a cosas que tú has dicho, que cuando hay crisis desaparecen los menos preparados y permanecen los más preparados. Eso es relativamente cierto. Yo diría que eso puede corresponder a un 50% a la verdad. La verdad de verdad, aunque sea una repetición absurda, es que los que aguantan son los más protegidos, y los que aguantan menos son los menos protegidos o los que no se protegen. Y esto es una historia permanente de una industria estratégica como la construcción naval en el mundo. Siempre ha sido protegida, y ha sido protegida desde el principio de la edad moderna. ¿Por qué? Pues estaba muy combinada entonces con las flotas navales desde el punto de vista de defensa. Pero siempre lo ha sido, y siempre se ha considerado una herramienta fundamental, no solo para el desarrollo, que era algo que se pensaba antes, y por eso en España se hizo el desarrollo que se hizo en los años 70, sino porque es una industria absolutamente estratégica por razones que luego explicaré, pero que son bastante claras. Y la historia de la construcción naval ha sido siempre una historia de la protección. Y ahí es donde Europa ha pinchado. Y ha pinchado por una serie de circunstancias que no resultan fáciles de explicar. Como dice el último párrafo de esta transparencia, lo que antiguamente era una industria considerada de mano de obra intensiva, ya no lo es. Y en los sitios donde lo es, está perdiendo, como en China, en parte, está perdiendo absoluta capacidad de sobrevivir. Hoy día es una industria de capital intensivo y de tecnología intensiva. ¿Qué es lo que pasa en la Unión Europea? ¿Por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado? Bueno, cuando España entró en la Unión Europea, nos encontramos con que había ya una directiva de ayuda a la construcción naval, de ayuda de Estado, de permisos a ayudas de Estado en la construcción naval, porque ya Japón estaba tomando clarísimamente el mando y Corea empezaba a destacar. Y resultaba muy difícil competir. Y entonces había una cosa tan brutal, yo creo recordar, estoy hablando de memoria, que las ayudas de Estado que se permitían en aquel entonces eran del 24% del valor de los contratos más el valor de la propia ayuda. Claro, había una batalla interna dentro de la Unión Europea, y la única manera de que todo el mundo se calle y de que yo, que soy la Comisión, no tenga problemas, es decir, bueno, yo tomo una decisión que es café para todos, y que luego cada uno se apañe. Entonces yo digo que nadie puede dar ayudas por encima del 24%, contadas como se quieran contar, o ayudas directas a los contratos, o ayudas financieras, o ayudas de cualquier otro tipo. Y entonces todo el mundo pues se quedará tranquilo y cada uno hará
su interpretación de la directiva sabiendo que no pueden pasar de ahí. Lo que sí pueden es ser más restrictivos, cosa que algunos hicieron. Pero bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues que con eso no se consiguió absolutamente nada. Pero claro, la condición de la propia Comisión Europea y del Consejo de Ministros era que estas ayudas tendrían que ser progresivamente rebajadas hasta llegar a cero, momento maravilloso en el que habríamos todos llegado a eso que los ingleses o en el lenguaje inglés habitual en construcción naval se llama el level playing field, es decir, que todos estamos jugando en un campo de juego que tiene las mismas reglas. Pero eso nunca ha pasado. Entonces las ayudas fueron disminuyendo, mientras, teóricamente al menos, en los competidores asiáticos no había ayudas tan visibles como darle al contrato un 24 o un 16 o un 9%. ¿Qué problema tenía además eso? Bueno, pues claro, si yo tengo que contratar y a mí me van a dar, luego pasó al 16, pasó al 20 y al 16 y al 9, y a mí me van a dar eso, o yo soy un mártir de la causa y hago todo lo posible para poder competir sin esa ayuda, o yo descanso mi capacidad de competitiva en lo que me van a dar. Eso además es tanto más verdad cuanto más que existe y todos lo sabemos. Entonces, claro, Europa convirtió a la construcción naval en una industria de filosofía subsidiada, que es lo peor que se puede hacer, porque uno puede ayudar, pero lo que no puede ayudar es dándole dinero a uno al bolsillo. Pero eso lo hizo para evitarse problemas entre países. Bueno, se siguió bajando. Yo, en aquella época en la que yo era secretario general de la Asociación de Astilleros Europeos, pues tuve que batallar contra la Comisión para que no bajara, porque era lo que todo el mundo pedía, claro, no todo el mundo, pero casi todo el mundo, que no se bajaran las ayudas. Y aquello se hacía, pues, realizando estudios de costes de barcos, en cómo era el precio en Japón y en Corea, y cómo era nuestro coste, hecho por astilleros europeos, que evidentemente lo hacían de la manera que no se descubriera cuáles eran sus costes reales. Tampoco eran los costes que teóricamente los japoneses utilizaban. Había una, no asociación, pero una especie de foro informal que se llamaba JECU, que quería decir Japón, Europa, Corea y Estados Unidos, donde nos reuníamos todos los años, lo pasábamos muy bien además, y donde intentábamos los europeos que por lo menos pusiéramos encima de la mesa con japoneses y coreanos cómo era la estructura de su coste. No, obviamente no íbamos a hablar del coste, pero sí la estructura. Bueno, con los japoneses se llegó incluso a tener una hoja, una especie de hoja de cálculo sin números de cómo era la estructura de su coste. Con los coreanos jamás. Descubrimos de alguna manera que parecía pues que, por ejemplo, las amortizaciones, los coreanos eran una cosa del otro mundo, es decir, se consideraban de otra manera o no se consideraban nunca, ¿no? Que las chaebols, que eran los grandes grupos de los grandes astilleros coreanos, donde estaban los bancos y donde estaban los automóviles y tal, funcionaban de otra manera y necesitaban una capacidad absolutamente envidiable. Los astilleros europeos eran astilleros europeos que malvivían con las ayudas y que además no tenían ninguna capacidad para con los beneficios invertir ni en investigación y en desarrollo y en mejorar sus instalaciones y desarrollarse mejor, cosa que los otros sí hacían, con o sin sus beneficios. Eso en aquel momento tampoco lo sabíamos, después tampoco. Pero claro, cuando uno tiene que vivir a salto de mata y no puede invertir, pues difícilmente va a poder competir con gente que sí está invirtiendo con o sin ayudas de Estado. Entonces, esto ha sido siempre un tema controvertido. Hubo una época en la que la Comisión Europea tuvo una voluntad política relativamente pequeña de atender más al mundo marítimo, porque en el fondo lo que pasa en Europa con la construcción naval se refiere fundamentalmente a la falta de agenda política respecto a las actividades que tienen que ver con el mar en toda Europa y en España especialmente. Es decir, España ha vivido durante mucho tiempo, vive de espaldas al mar, todos lo sabemos, pero eso es así, y en Europa también. Entonces, ¿qué hizo Europa? ¿Cómo Europa empieza a intentar manejarse en el tema de no poder competir con los de fuera? Pues
utilizando un sistema muy curioso, que es decir, bueno, vamos a ver, aquí os vais a pegar, os estáis pegando entre vosotros, cosa que cada vez era menos cierta, porque nos pegábamos con el Extremo Oriente, y entonces como no tengo ningún procedimiento en ningún sitio, y ahora explicaré por qué, para poder entablar una lucha comercial contra los que teóricamente me están haciendo una competencia desleal, lo que tenéis que hacer es cumplir, vosotros europeos, cumplir estrictamente con las reglas del mercado interno europeo, que son las que pertenecen a la competencia del comisario y de la Dirección General de la Competencia en Europa. Claro, resulta que a uno le ponen unas reglas que tienen que ver con la competencia intraeuropea, pero que no tienen nada que ver con la competencia con fuera de Europa. Voy a poner un ejemplo bastante reciente. Ya me estoy saltando un poco el orden, pero luego intentaré retomarlo. Y el bastante reciente tiene que ver con una cosa de la que se comentó mucho hace un par de años, que fue el llamado Tax Lease español para la construcción naval, que era un sistema por el cual, en el fondo el tema es muy sencillo, es decir, en vez de darte una ayuda directamente a ti, astillero, pues sí es verdad que el país, Europa o España o lo que sea, está interesado en desarrollar su mercado marítimo y atender a su transporte marítimo y a su negocio marítimo, que es muy importante que exista, pues lo que hago es que, si está todo el mundo de acuerdo, no le voy a dar el dinero yo directamente de los presupuestos generales del Estado, sino que desarrollo un sistema fiscal por el cual la inversión en determinadas cosas pueda beneficiar a estas cosas y al que invierte. Lo cual ha hecho todo el mundo durante mucho tiempo y lo sigue haciendo, y además es sano, no es insano como alguna gente pueda creer. Y entonces, pues ¿qué se hace? Bueno, pues se hace pues que se beneficien de alguna manera de acuerdo con sistemas de ayudas de Estado que ya funcionan en el transporte marítimo en Europa, pues un sistema por el cual se crean entidades que puedan invertir en la construcción naval, se hace una amortización acelerada, que no es un invento para la construcción naval, y se consigue mejorar la oferta. Bien. Entonces, bueno, España la hace, se monta el tema, que no era fácil, y empieza a funcionar positivamente. Pero nuestros competidores europeos, no los de fuera, pues por una serie de razones, algunas de las cuales tuvimos nosotros la culpa, pues dicen, a ver, que estos están contratando mucho, estoy hablando de barcos medianos y pequeños, porque el tema de los barcos grandes y los activos públicos lleva a otro camino. Estos están contratando mucho, vamos a denunciar su sistema. Denuncian su sistema, el sistema español, la Comisión falla en contra, todo el mundo lo leyó en los periódicos, pone una multa, no sé qué, dice que hay que devolver dinero, y ya está. Bueno, pues España y las entidades que tenían que ver con el tema recurrieron, como el caso de Pimar, como el caso de la propia Asociación de Ingenieros Navales, pues proteger el empleo de sus propios profesionales, y ya está. Y en ese momento, además, pues en España, obviamente con la herramienta rota, se dejó de contratar, no se contrató casi nada. Bien, los dos problemas que ponía la Comisión Europea para este asunto, uno era que era discriminatorio y muy selectivo, que era solo para barcos. Y dos, que las entidades que se creaban para invertir en barcos no eran puramente unas navieras. Y por lo tanto no podían aplicar un sistema, sería muy complicado explicar, de tonnage tax, etcétera, etcétera. Y por eso, bueno, pues cuando en Europa se aceptó y se condenó a España, Japón, en ese mismo momento, inventó, no necesariamente inventó nada, pero inventó un sistema que ahora lo veremos aquí, con un título que además no engañaba a nada, que era para el desarrollo de la construcción naval coreana, que no solamente era igual que el español, sino que era solo para barcos, cosa que el español teóricamente no era, aunque en la práctica al principio pues solo se utilizaba para barcos, y no solamente en España para barcos de nueva construcción, sino para la adquisición de barcos. Japón era exclusivo para barcos, y además quien montaba la estructura fiscal de todo el sistema era el propio Estado japonés. Claro, Japón no tenía ninguna Dirección General de la Competencia Europea que le fuera a poner una multa. Y ahí está funcionando, y es posiblemente una de las razones por las que Japón está manteniendo el tipo mejor que casi nadie en el tema de la construcción naval mundial. Pero debo decir también que Europa intentó en aquella época denunciar a Corea. Estados Unidos, que siempre ha sido el pepito grillo de esta historia, denunció
a países europeos porque hacían competencia desleal en construcción naval, Estados Unidos nunca ha sido, después de la guerra, de la segunda, una potencia en construcción naval, pero tampoco le ha hecho falta por una serie de razones que también explicaremos cuando lleguemos a lo del proteccionismo puro y duro. Sino, bueno, denunció, y entonces la construcción naval es un ente tan globalizado y tan atípico que las divergencias o los follones comerciales entre países constructores no se pueden dirimir en donde se dirimen casi todos, que es la Organización Mundial del Comercio. Porque casi todos los que compran barcos de nueva construcción y no de nueva construcción pertenecen a países, con banderas de conveniencia o lo que sea, que para empezar no están en la Organización Mundial del Comercio y sobre todo que no están en la OCDE. Y como todas estas organizaciones trabajan en el sentido de que si llegan a unos acuerdos que no se cumplen, se penaliza el producto que se vende teóricamente de manera desleal, y esa penalización se aplica a los que lo compran, que es el sistema habitual de funcionamiento de la OMC, pues como que los que lo compran no son de la OMC, pues no se puede aplicar. Y en el caso de la OCDE, más aún. Entonces, como la Organización Mundial del Comercio en este tema no funcionaba, y de hecho nosotros, los europeos, la denunciamos, creo que durante un par de generaciones, y no conseguimos absolutamente nada, después de 4 años de historias, pues este tema se llevó a la OCDE por parte de Estados Unidos. Y en OCDE se discutió durante 5 años, y al final se llegó a un acuerdo que tenían que ratificar los países firmantes. Y Estados Unidos, curiosamente, no lo ratificó porque descubrió que su problema no eran las ayudas europeas, ni las japonesas, su problema era su falta de productividad absoluta. ¿Por qué? Bueno, porque en Estados Unidos existe una cosa que se llama la Jones Act y otra serie de medidas por las cuales los barcos de bandera americana tienen que ser construidos en América, tienen que tener tripulación americana, y el tráfico costero y con Hawái y con Alaska y no sé qué tiene que estar hecho por barcos construidos en Estados Unidos. Con lo cual, en Estados Unidos, pues los barcos estaban costando 2 y 3 veces más que de lo que cuestan en Japón o en Europa. Pero tampoco les preocupaba demasiado esto a los americanos, porque posiblemente la repercusión en el bolsillo de los consumidores, debido a qué es lo que cuesta de verdad el transporte marítimo y la construcción naval en los productos que se llevan, es relativamente pequeño. Entonces, bueno, pues como descubrieron que el problema no era ese, pues echaron a todos los que se dedicaron a denunciar y se quitaron de en medio. Y una vez que Estados Unidos no ratificó, pues los demás decidieron que aunque habían ratificado, no se ponía en marcha el tratado nunca. Y de hecho no se ha puesto nunca. Pero sí llevó 4 años de trabajo y tal. Lo diré como ejemplo, que es muy curioso, que cuando se acabó y se firmó, el número de barcos a los que se podía aplicar el objetivo, vamos, el elemento punible de que se había hecho una competencia desleal, era el 16% de los barcos que se construían en el mundo. ¿Por qué? Porque eran los únicos que tenían bandera de un país de la OCDE. Con lo cual, además, lo que se daba era un pasaporte perfecto para que los navieros del mundo, haciendo muy bien, pues se llevaran todavía más banderas fuera de sus países. Pero, en fin, el tratado no entró en vigor, y cada año en la OCDE pues se recupera el tema de a ver si discutimos algo que entre en vigor, pero nunca pasará. Entonces, entramos quizá un poco en el tema de qué es lo que pasa desde el punto de vista de la industria como industria, y lo que nos ha pasado en comparación con otros, como es el caso fundamentalmente de Corea y de Japón. Los países que más progresan, dice ahí, son aquellos que pueden fabricar los medios que les permiten el mantenimiento y mejora de su posición en el mundo. No ha sido el caso de Europa y no es el caso de España. Los que no lo hacen acaban dependiendo en sus desarrollos estratégicos de medios y elementos fabricados por otros. Y estamos obviamente cansados, sobre todo en Europa, en casi todos los sectores, y exceptuando países como Noruega u otros, de que prácticamente el valor añadido de lo que hacemos lo tenemos que comprar fuera. Y ese es un gran problema que han tenido otros, como en el caso de Corea, y que lo han sabido vencer llegando a acuerdos con los grandes fabricantes europeos de equipos, por ejemplo, y llevando la construcción de equipos a Corea. Ahora mismo
no diré que el 80, pero quizá el 90% de los equipos propulsores, que digamos que es el corazón del barco, que se fabrican en el mundo, se fabrican en Corea. Pero antes se fabricaban en Europa. ¿Qué hizo la Unión Europea cuando la cosa empezó a fallar? Pues ahí lo dice, durante un tiempo los países de la Unión, inmersos en costosos procesos de reestructuraciones y cierres, se vendieron mutuamente la idea de que los astilleros europeos no podían competir en buques de poco valor añadido, ya lo ha dicho Rafael, debido a que los competidores asiáticos, además de hacer dumping, pagaban salarios muy bajos. Bueno, que sepan ustedes, por ejemplo, que un empleado medio en la construcción naval coreana gana entre 38 y 45.000 dólares al año, un empleado medio, o sea, la media de empleados. Y que en Corea, por ejemplo, la construcción naval está considerada como la tercera industria más apetecible para el trabajador del país, por encima del automóvil, curiosamente. A mí me ha sorprendido saberlo, pero está en los informes de Corea, la OCDE, o sea que no es que lo diga un periódico, no, lo dice la propia Corea. Entonces, el gran error estratégico fue pensar eso. Cuando esto empezó a funcionar, los buques portacontenedores se hacían la mayoría en Europa, y era un buque sofisticado. Se empezaron a hacer buques portacontenedores a manta, entonces curiosamente dejó de ser sofisticado, y ya no era de interés para la construcción naval europea. La construcción naval europea y la española en parte ha sobrevivido, lo que ha sobrevivido en los últimos tiempos, fundamentalmente debido al mercado offshore, y ahora tenemos un grave problema con el mercado offshore debido a la situación de los precios del petróleo y de la suspensión relativamente absoluta de las inversiones en I+D y en nuevas explotaciones offshore, sobre todo las que se esperaban en el Ártico y en otros sitios. Pero bueno, en Europa no ha habido ninguna, y en España tampoco, ninguna industria, ninguna política industrial, no solo en el tema marítimo, sino en otras muchas cosas, completamente dirigida a mantener un sector. Y bueno, aquí todos somos liberales, pero uno puede ser liberal cuando los demás también lo son. Cuando los demás no lo son, resulta muy difícil y es una ecuación muy complicada. Y yo comprendo la dificultad que pueden tener los señores comisarios y la Comisión Europea para poder intentar orquestar algo que pueda competir con los otros, que están obviamente ayudados, y a mí me parece muy bien que lo esté. Si fuera coreano me gustaría que me ayudaran, porque consideran que esas industrias son estratégicas. Generalmente la batalla siempre ha sido: si tú estás haciendo algo que yo considero que me hace la competencia desleal, yo te voy a hacer algo desleal o voy a poner una serie de barreras a las importaciones de cosas que tú estás haciendo. Como ya he dicho antes, esto en el tema de la construcción naval y el transporte marítimo no puede funcionar nunca por su propia naturaleza. Entonces hay que hacer otras cosas, y esas cosas seguramente son bastante difíciles. Entonces, siguiendo con el tema, lo que pone ahí al principio, ya lo he dicho antes, ahora mismo la situación es que ni la construcción de buques complejos de alto valor añadido, ni las carteras de pedidos, ni el valor de las mismas, como hemos visto antes en las cifras del dinero, pues están o son patrimonio de los países europeos, con dos excepciones, con una excepción fundamental. Y merece que le dedique 2 minutos a esa excepción fundamental, que son los barcos de cruceros. Y los barcos de cruceros ahora mismo, están en manos fundamentalmente de 2 empresas de construcción naval europea. Una italiana, que es Fincantieri, que es de titularidad pública, y otra, que es alemana, privada, pero no solo privada, es de un señor que se llama Bernhard Meyer, que tiene un astillero en Papenburg y ha comprado otro astillero en Turku, en Finlandia. Y una tercera pata, un poco más pequeña, que está en Francia, que es lo que antiguamente era Chantier del Atlantique, y que está en manos de los coreanos, aunque el gobierno francés, como siempre, la grandeur francesa, se guarda una especie de acción de oro para ver qué pasa. Pero de hecho, estas 2 empresas, fundamentalmente Finlandia, la alemana y la italiana, tienen el 50%, una tiene el 60% y otro el 40%, y carteras hasta el año 2020 de barcos de crucero. Y nadie, hablando mal y pronto, le echa la pata. Es decir, Japón, Mitsubishi lo ha intentado,
ha fracasado, y explicaré un poco por qué. Porque en el caso de los cruceros, la parte de valor añadido a lo que se puede llamar construcción naval pura es muy grande, y el número de fabricantes que fabrican eso es relativamente reducido y están todos en Europa. Entonces uno no puede mañana decir, me voy a hacer cruceros porque tengo que comprarle algo a alguien que ya tiene sus clientes y que no tiene capacidad para vender más, seguramente. Curiosamente, cuando Mitsubishi contrató 2 cruceros a Royal Caribbean, si no me equivoco, creo que fue Royal Caribbean, también en el mundo de cruceros, ¿perdón? AIDA fue, que es de Royal Caribbean, no, que es de Carnival. Javier además se lo sabe muy bien porque ha trabajado en el campo de los cruceros. Me he equivocado, pero bueno, en el fondo hay fundamentalmente 2 grandes compañías de cruceros, no son las únicas, pero son las que abarcan casi todo, y todas las demás en gran parte son subsidiarias, que son Carnival y Royal Caribbean. Bueno, AIDA, que es de Carnival, contrató 2 barcos en Mitsubishi. Y Mitsubishi es una cosa maravillosa que demuestra hasta qué punto la construcción naval está desprotegida absolutamente. Cogió los planos de los barcos de Fincantieri, se fue a los fabricantes y les dijo, yo quiero que me hagan esto, pero no solo que me hagan esto, sino que además me den toda la ingeniería, que se llamó la plataforma, y los suministros, es decir, toda la ingeniería. Entonces, los fabricantes, de alguna manera, pues en muchos casos no le quedó más remedio que intentar transigir. Bueno, Mitsubishi tuvo enormes dificultades para hacer estos barcos, de hecho se quemó uno cuando le faltaba poco para entregar, con lo cual el seguro pagó otro, y ahora mismo tienen todavía uno, y un tercero, que lo tienen que entregar dentro de poco, pero no están por la labor de volver a entrar. Pero sí quiero decir 2 cosas que demuestran un poco qué es lo que pasa, y cómo también en Europa, de alguna manera, aunque sea indirecta, se apoya a determinadas industrias. El caso de Meyer es un caso paradigmático, es decir, Meyer Werft era un astillero pequeño en el río Ems, a 40 kilómetros de la desembocadura en el mar del Norte, relativamente pequeño, que botaba de costado y no sé qué. Bueno, bien, murió el dueño, lo heredó su hijo, un ingeniero naval muy bueno además, obviamente, y entonces empezó a desarrollar el astillero. Y lo primero que consiguió fue un contrato múltiple de hasta 24 buques ferry para el gobierno de Indonesia, financiados con el Fondo de Ayuda al Desarrollo, que en aquel entonces era un sistema maravilloso por el cual el gobierno alemán u otro te pagaba el precio que tú querías poner para favorecer a un tercer país. Bueno, claro, que a uno le den un contrato de 23 o 24 ferries, todos iguales, al precio que uno quiere poner, hablando de una manera un tanto bruta, pues significa que vas a tener unos ingresos que te van a permitir ¿qué? Pues te van a permitir hacer un astillero nuevo, absolutamente maravilloso, basado en la teoría de los cuellos de botella, que funciona mejor que en ningún sitio en un astillero nuevo, aunque la mayoría de los astilleros del mundo no están, y los españoles igual, pensados en la teoría de los cuellos de botella, sino en tener grandes extensiones donde almacenar lo que uno no tiene capacidad de entregar inmediatamente, y construir un astillero nuevo con una serie de inversiones que le posibilitó el ponerse a la cabeza del asunto. Y Fincantieri, porque en aquel momento, que era un astillero público del tipo de astilleros españoles, se metió en este negocio, perdió un montón de dinero durante los 3 o 4 primeros barcos, pero el gobierno italiano, o los gobiernos, porque en Italia en aquel entonces se cambiaba de gobierno a 5 meses o cada 6, y el IRI, el Instituto para la Reconstrucción Italiana, pues decidió que aquel era un sector del mercado que había que seguir, aunque se perdiera hasta los ojos, y resulta que mira por dónde. Bueno, pues ahora Fincantieri tiene la mitad del mercado, un poco más, y además gana dinero. Aparte de otras cosas que tienen que ver, como cuando los italianos pintaron los olivos, o hicieron olivos de cartón y convencieron a la Comisión Europea de que tenían más olivos, que podían quitar olivos y quitaron los de cartón. Pero bueno, eso sería entrar en otra. En aquel momento, en astilleros españoles, hubo quien pensó que aquel era un sector de mercado en el que convenía meterse. Pero como el primer experimento que se hizo, que además no fue una nueva experimentación, se perdió bastante dinero, y hubo cambios de gobierno, y hubo cambios de no sé qué,
pues como pasa siempre. Yo que soy nuevo, o que somos nuevos, o que somos el gobierno nuevo, y estos son astilleros públicos, ¿cómo me voy a meter en un tema en que he perdido? Mejor cambiar de producto. Y cambia uno de producto y se estrella cada vez que cambia de producto, obviamente. Entonces, bueno, eso es la razón por la que hay dos astilleros, uno público, fíjate, y uno privado en Alemania y en Finlandia. Por cierto, el astillero finlandés compraba STX por un precio hace 2 o 3 años bastante asequible por el señor Meyer, que ahora mismo son los únicos astilleros en el mundo que hacen buques de crucero. Pero bueno, no quería extenderme más en eso. Y terminar un poco de hablar simplemente del tema de la protección y de la protección opaca. Cuando Rafael ha hablado de opacidad, pues también voy a poner un ejemplo en vez de hablar teóricamente de opacidad. Hace unos 6 años los astilleros medianos coreanos tuvieron un gran problema, o 7 años, cuando Corea y otros países del Asia-Pacífico entraron en una crisis económica y financiera muy importante. Entonces, ¿qué hizo el gobierno coreano? Bueno, pues los astilleros estos dijeron, entre comillas, tenemos un problema de liquidez. Bueno, entonces cogieron y dijeron, bueno, pues aquí se crea un sistema por el cual estos astilleros, curiosamente también era coreana, y los alquila a los dueños que ahora mismo no tienen liquidez. ¿A cuánto lo compra y a cuánto lo alquila? No se supo nunca. Con la condición de que al cabo de 4 años, los que lo habían comprado se lo volvían a vender a los antiguos dueños a un precio que tampoco se supo nunca, con lo cual todos esos astilleros, o la mayoría de ellos, porque había algunos que sí es verdad que tenían problemas importantes de liquidez, recuperaron milagrosamente la liquidez. Eso en Europa no se puede hacer porque es pecado mortal. Pongo como ejemplo. La nacionalización de Daewoo, que dijo Rafael, sucedió, sigue siendo un astillero público, pero ahora mismo el Banco de Corea, estos días, el Banco de Corea va a capitalizar a 2 bancos públicos, el Exim Bank y otro, para que emitan bonos, no solamente para Daewoo, sino para los 2 grandes astilleros coreanos, Samsung y Hyundai. Con lo cual, desgraciadamente, va a ir mucha gente a la calle, pero Corea no va a disminuir su capacidad teórica para cuando pase la ola del ciclo. No la va, y va a estar preparada, obviamente, para cuando esto llegue. En Japón hay varias instituciones muy curiosas que trabajan para la construcción naval, pero y que reciben ayudas del gobierno y que en parte son estatales, como las que figuran ahí, pero esas ayudas que reciben ellas no son computables como ayudas a la construcción naval pura. Y hay algunas que tienen importancia absoluta, como otras que hay en Corea, sobre todo instalaciones centralizadas de investigación y desarrollo, que en España no hay. Había alguna, pero además prefiero no hablar de la que había, que sigue habiéndola. Algunos de los que están aquí, muchos la han conocido, que podía haberse convertido en el centro tecnológico importante español para competir con el más europeo de Marine en Wageningen, en Holanda, pero ha pasado exactamente lo contrario. Bueno, en Estados Unidos, que pone ahí, pues ahí se citan varias cosas por las que Estados Unidos ha decidido siempre no disminuir jamás, por razones estratégicas de defensa, su capacidad de construcción naval, sea o no sea competitiva. Desde la Jones Act, que mencionaba antes, hasta la Shipbuilding Capability Preservation Agreement, que su nombre lo dice todo, no hay que explicarlo, hasta la National Defense Tank Vessel, que es muy curiosa, y el título 11, que da una financiación absolutamente como nadie, hasta el 87,5% del valor de los barcos, y el Maritime Security Program, que es otra historia inventada para que cuando haga falta, allí no falten barcos, ni falte quien los haga. Y de hecho ahora mismo Estados Unidos se ha convertido en la 5ª potencia, a mucha distancia por supuesto, y está construyendo más barcos de los que construía antes, y será por algo. El problema, como ahí dice, y lo he dicho antes, se refiere a la cultura marítima. Cuando no hay una cultura marítima importante, es difícil que florezcan las industrias del sector marítimo. Pero bueno, hay una ecuación difícil, muy difícil, que es la que hay que resolver. Y que es que esta industria tiene que ser viable con más altas tecnologías, me parece que está en otra
Bueno, aquí vienen una serie, no quiero relatarlas para que no me pase mucho más del tiempo, que son una serie de medidas positivas que se podrían poner en marcha en España y que no tienen por qué no ponerse. Algunas se han puesto en marcha, por ejemplo, en Alemania, con bastante éxito. Otras se han intentado poner en Europa, pero no pasan de ser absolutamente propaganda, como el comisario del mar, que es un comisario de pesca, pero que no tiene realmente ninguna competencia en el sector marítimo, porque la de transporte pertenece a transporte, la de industria a industria, porque en la política nadie cede competencias a no ser que se muera, o sea, nadie cede una competencia a otro. Bueno, ahí hay una serie de cosas, como por ejemplo la Secretaría de Estado de Asuntos Marítimos, Dependiente de Economía, que no es un invento. Alemania la puso en marcha y funciona bastante bien, sobre todo para que no haya descoordinación entre temas que tienen que ver con la economía del mar. Pero la ecuación difícil es que hay que, como dice ahí, apoyarse en estructuras empresariales avanzadas, tecnológicamente al día, y si es al día de mañana mejor, estando también en el mercado de generación de estas tecnologías. O sea, si uno quiere sobrevivir, tiene que comprar tecnologías, pero tiene al mismo tiempo que meterse en el mercado de esas tecnologías para poder producirla, que es su propio valor añadido. Y generar valor para lo que se necesitan conocimientos, salarios más altos y estabilidad en el empleo, lo cual no quiere decir que haya que decir salarios más altos por el artículo 29, no, pero todo el mundo sabe que con salarios más altos, con estabilidad en el empleo y sobre todo con conocimientos, que es otra de las cosas que nos faltan porque nos hemos cepillado un par de generaciones de gente dedicada a esta industria. Yo oí cuando era más joven decir a un ministro que la mejor política industrial, se lo oí decir, era la que no existía. Bueno, pues es evidente que aumenta el consumo, aumenta no sé qué, y aumenta todo eso que defienden los líderes políticos en los debates y no debates, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido para terminar? Pues que para muchos países europeos, debido a la política europea, lo que ha pasado en la última crisis y en la penúltima ha sido el fin de la historia, como diría Fukuyama, pero para otros no ha sido el fin de la historia. Para los cortos de vista ha sido el fin de la historia y se han acabado, como ha pasado en Suecia, como ha pasado en el Reino Unido, como ha pasado en los astilleros que han cerrado, que ha dicho Rafael antes, pero para otros no se ha pasado y no son cortos de vista. Aquí dice al final que veamos si la Unión Europea y España toman nota y se posicionan. Y puede que aparezca alguien que lo vea, mientras otros solo lo miran. Vamos a ver si en Europa somos de los que lo miramos o somos de los que lo vemos. Y quizá pues nada. Muchas gracias y ahora seguramente alguien tiene algo que preguntar. Muchas gracias, Pepe Van. Recogemos entonces ahora las preguntas. Tengo que comunicar que hemos tenido problemas en la emisión directa de esta jornada, pero se podrá ver en diferido. Son jugadas que nos hacen de vez en cuando la informática. Perdón, las preguntas por escrito. No es una pregunta, era una aclaración. Bueno. Mientras bien. No me callo. Bien, adelante. Sencillamente, cuando has hablado de Meyer está copiado de un astillero que se llama Apeldoorn y que conoceréis los que somos viejos del lugar. En el año 74, finales del 74-75, un astillero que estaba localizado en Santander, concretamente en San Martín, estuvo en contacto con Apeldoorn para desarrollar un tipo nuevo de astillero y le precedía a Meyer en año y medio. Cuando muere en noviembre del 75 el caudillo, se paralizan todos los intentos que hay porque en Santander, en ese astillero, le quieren echar, está en San Martín, está en el centro y se tiene que desplazar. Hay una serie de dificultades políticas y de conexión que probablemente conocéis muchos de vosotros, porque se trataba de un grupo privado que estaba en competencia con un grupo público que se llamaba Astilleros Españoles. Entonces, por fin se encuentra una solución que es la factoría de Pontejos. La
La factoría de Pontejos era un lugar frente al actual astillero de Santander, donde se iba a hacer un astillero nuevo y se iba a trasladar lo que había en San Martín. No sé si me voy explicando hasta ahora. Dificultades políticas que surgen de aquella situación en las que no voy a entrar ahora, pero que sí quiero dejar señalado que iba año y medio por delante de Meyer-Werft, impiden que ese astillero se desarrolle. Y hoy podría haber en esa zona de la bahía de Santander un astillero con una ventaja diferencial que fue la que aplicó Joseph Meyer para la construcción de barcos. Es decir, levantarlos a un río en botadura transversal, a hacerlo encubierto, trabajando en 2 turnos, de 7 de la mañana a 10 de la noche y luego teniendo el de la noche libre para reparar todo aquello. Aquello era una ventaja francamente positiva y el ejemplo es que Meyer salió adelante. Estoy hablando del año 75, 76. Las cosas aquí no fueron en Santander de ese modo. Ahora tenemos unos magníficos jardines donde antes había una factoría que se ganaban el paro honradamente 500 familias todos los meses. Eso directo. Ahora hay unos jardines maravillosos ahí que si vais a Santander y nada más. Sí, por supuesto. Gracias. Bueno, yo creo que es una explicación clara de que unos los miran y otros lo ven. Está clarísimo. También te quiero decir que bueno, el astillero de Meyer hoy día puede poner en el mar buques de crucero de 5.000 pasajeros, los más grandes, y que cuando hubo un problema con los ecologistas a las orillas del río Ems, porque hay una ¿cómo se llama esto? Una barrera, una dársena con compuerta y tal, que se tiene que abrir, y los ecologistas se pusieron un poco enfadados y querían que el astillero dejara de hacer ese tipo de barcos tan grandes. El señor Meyer recurrió a la gente del pueblo, 25.000 gentes que trabajaban en el astillero, y se plantó en Bonn, que todavía era Bonn, no era Berlín, y dijo: pues miren ustedes, no hay nada que hacer, vale, muy bien, yo cojo el astillero y me lo llevo a Emden, pero al otro lado, es decir, a Holanda. Y ahí se acabó toda discusión. El astillero ahora tiene 2 diques cubiertos, absolutamente, yo creo que ahora mismo son, teóricamente al menos, los mejores astilleros del mundo, desde el punto de vista conceptual de construcción. Y tenemos algún compañero además trabajando ahí con cargos importantes. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. Yo quería decir, Rafa, que no son solo los diques cubiertos, porque astilleros con diques cubiertos en el mundo en este momento puede haber 40 o 50. El tema es que Meyer ha llevado el arte de construir barcos a un refinamiento y a una organización impresionante, que hasta los japoneses han ido a verlo. Es decir, no es mecanización, robotización, que el hacerlo a cubierto lo facilita, pero es que Meyer está una generación por delante de todos los demás astilleros cubiertos del mundo. O sea, no es... Aquellos pasos que me refiero, y además una grúa que cogiese el dique y la zona de prefabricación, era lo que entonces estaba en los planos, en los layouts del año 75. Evidentemente, hasta yo he visitado Meyer hace 5 años, hay un mundo distinto, hay un mundo del siglo XX al siglo XXI. Allí no hay soldadores, son máquinas que lo hacen y se desfilan por televisión, como es el soldadura. Bueno, pues vamos a empezar. No tenemos ya mucho tiempo porque ya vamos tarde, pero vamos a intentar responder algunas de las más relevantes. Pregunta dirigida a don Rafael Gutiérrez Fraile. Dice: ¿cree que los astilleros españoles deberían replantearse sus buques como producto? Número 1. Número 2. ¿Qué opina del mercado iberoamericano? ¿Podría ser un aliado de España, un cliente? Y número 3. ¿Cree que el sector naval está considerado como estratégico en España, en Europa, en Japón? Bueno, empezando por la última, en Japón sí, en Europa no, en España tampoco. O sea, no está considerado un sector estratégico. En cuanto a los astilleros españoles, el tema de producto, yo creo que es una parte del tema, replantearse el producto, pero tendrían que replantearse todo. O sea, desde la
la estructura del sector, la estructura industrial del sector, que está fraccionado en una multitud de astilleros de tamaños varios, pero en general pequeños, que aprovechan además instalaciones que se han ido criando y creciendo y construyendo en base local y en base a las dificultades del terreno, en fin, que nadie se los ha planteado para hacer una producción grande de una forma organizada en ningún sitio, ¿no? Tú mismo hablabas, por ejemplo, de un astillero en mitad de la ciudad de Santander, pues ya empieza por no ser el sitio para un astillero, empieza por no ser el sitio. En fin, yo creo que el problema de los astilleros, y además los astilleros españoles no pueden hacer nada mientras Europa no cambie. O sea, nosotros estamos totalmente, digamos, sujetos por una camisa de fuerza, que es la normativa europea, las políticas europeas sobre construcción naval. España no es independiente en ese sentido. Ahora que se habla tanto de soberanía y tal, no la tenemos en ese sentido. Se podrían hacer trampitas locales y tal, pero no grandes cambios estratégicos. Sí, yo me gustaría hacer una puntualización en el tema de producto. En Astano y en Cádiz, en los años 90, se consiguió en la construcción de unidades de producción y almacenamiento de petróleo con las unidades, pues no eran buques más sofisticadas del mundo, con una satisfacción de los clientes relevante. ¿Y qué cambió? ¿Por qué aquella iniciativa, que costó dinero ponerla en marcha, se truncó? Pues todos sabemos la respuesta. Nuestros cambios de gobierno tienden a hacer desaparecer lo que se hizo ayer y volvemos a decir que eso es malo y lo cambiamos. Pero eso es aplicable a muchos otros sectores, lamentablemente. Otra pregunta va dirigida a Pepe Van. En un cierto momento, la UE se convenció de que Corea hacía dumping, posiblemente Japón también, y denunció a Corea ante la Organización Mundial de Comercio. La opacidad de la información coreana provocó que dicha denuncia no prosperara. ¿Deberíamos recuperar esos estudios que convencieran a la Unidad Económica Europea? Hoy los precios son escandalosamente bajos en buques convencionales. Al menos se concienciaría a la Comisión. Sí, gracias. Se parece a lo que pasó a eso, pero no exactamente. La Unión Europea denunció, no Europa, los astilleros europeos denunciaron a la construcción naval coreana ante la Organización Mundial del Comercio. Y me lo sé muy bien porque en aquella época yo era secretario general de CESA y fue el que firmó la denuncia, que como dije antes nos costó bastante dinero con unos abogados de Bruselas. Pero el problema no fue que la opacidad coreana, el problema es que en aquella época todavía había ayudas de Estado europeas. Entonces Corea lo único que hizo fue coger y no tuvo que contratar a ningún abogado, sino que denunció a Europa porque en el boletín oficial de las comunidades europeas decía que los barcos construidos en Europa tenían un 9% de ayuda. Y ya está, y ahí se acabó la historia. Duró un panel de 4 años, no sé qué, y al final pues tablas. Pero no fue la opacidad coreana, los coreanos hicieron lo lógico, decir, vosotros tenéis que demostrar que yo hago dumping, pero yo no tengo que demostrar nada. El boletín oficial de las comunidades europeas dice que os dan el 9%, pues se acabó, denuncia por delante. Y sí quería decir, para ver cómo se gasta la gente hoy día en este negocio, es que en China, por ejemplo, donde hay el problema que hay también, pues el gobierno chino, a través de una naviera china, ha contratado 30 buques Valemax, que son mineraleros de 400.000 toneladas, 30, para llevar carbón y mineral de hierro de Brasil a China, a astilleros chinos, para ser teóricamente operados por un operador que puede ser brasileño, pero los barcos son de propiedad de armadores chinos propietarios del gobierno. 30 barcos de 400.000 toneladas. Y ahí queda eso. A un precio de cada uno de 85 millones de dólares, que es teóricamente lo que se ha filtrado. Lo que cuesten, eso lo sabrá el gobierno chino al final. ¿Puedo hacer una aclaración sobre este asunto de Corea? El estudio ese que hicieron los astilleros europeos no
tenía un fallo garrafal, y es que el precio del barco se consideraba, según los astilleros europeos, lo que costaba hacerlo más un 5% de beneficio, cosa que es totalmente falsa. El precio de un barco es lo que alguien quiere pagar por él para obtener un beneficio. Sí, pero es que no era ese el objetivo del estudio. El objetivo del estudio no era ese, era simplemente saber si tú tenías costes con los que pudieras competir con los precios japoneses y coreanos, que eran los precios de mercado. Eso era lo que se pretendía saber. Si tú podías, y si no podías, teóricamente te iban a dar la diferencia. Teóricamente, que luego no pasó. Pero no fue de esa manera que tú dices. El problema es que estaba incluso mal planteado. Bueno, vamos a ver. Se hizo con los mejores abogados de casos de comercio que había en ese momento en Europa. Pero él está hablando de los estudios para el 9%, el 10%, lo de determinar el gap. Ah, bueno, el gap era artificial, pero lo que me refiero es que es toda la razón, el precio del barco es lo que te pagan por él, pero en el caso de un barco nuevo, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de Comercio tiene una norma que prohibía vender a pérdida, el coste era relevante, era un tema relevante para el caso, porque si tú conseguías demostrar que la otra parte estaba vendiendo a pérdida, entonces tú podías conseguir una actuación contra ellos. O sea que sí era relevante, aunque el precio de mercado en realidad era importante y el coste también. La diferencia entre los dos era importante. Esos son uno de los problemas por los que la construcción española y europea está comenzando. Bueno. Y por la forma de pensar que tienen los maritimistas europeos. No, pero si es que eso lo podemos hablar con la cerveza. Sí. Seguramente era un caso de dumping. Era un caso de dumping y había que tratarlo con las reglas de dumping que hay en la OMC. Sí, la siguiente pregunta es para Rafael. ¿Qué porcentaje de la producción en Corea, China y Japón se destina al mercado doméstico? Yo casi lo mismo, la pregunta va dirigida en que dentro de los contratos de las navieras japonesas, coreanas y chinas se hacen en sus países. Vamos a ver, en los tres países en este momento las navieras nacionales contratan casi exclusivamente en astilleros nacionales. En el caso de Japón, las ventas a armadores nacionales suponen un porcentaje importante que históricamente ha oscilado, pero alrededor del 40 al 50% de la cartera de ventas ha sido a armadores locales. En el caso de Corea es mucho menos, porque los armadores coreanos son menos significativos desde el punto de vista de volumen que los japoneses. Y en el caso de Corea podemos hablar de un 10% quizás. Y en el caso de China, pues también es un porcentaje grande. Que probablemente, si además de lo que es China contamos con Hong Kong y empresas chinas establecidas en Singapur, etcétera, podemos llegar fácilmente al 25 o el 30% de las ventas. O sea, el sitio más importante es Japón. Japón ha tenido además la prudencia de vez en cuando encargar un barco en Corea, para que no les puedan acusar de proteccionismo tal. Es decir, si cuando Corea es competitiva, nosotros contratamos en Corea. Entonces contratan un par de barcos y con eso se cubren las espaldas, ¿no? Bueno, hay unas diferencias fundamentales. O sea, por ejemplo, lo que ha hecho China con los 30 Valemaxes, eso no lo puede hacer Corea, porque Corea, que tiene además en dificultad su propio mundo naviero, el shipping coreano, están en la misma dificultad que los astilleros. Corea, que depende mucho más de la exportación, no puede hacer eso. China lo puede hacer porque de alguna manera es tan grande y tan eso que puede valerse por sí misma. Corea, por ejemplo, eso no lo puede hacer, por eso tiene que ayudar a los astilleros de otra manera, pero lo va a hacer. Sí, que las navieras coreanas están en una dificultad financiera tan grande como los astilleros, en parte porque para evitar la crisis de los astilleros los han cargado de barcos en los últimos años. Ante la ausencia de demanda externa los han cargado de barcos y ahora
directamente pues no tienen volumen de operación para pagar todo lo que tienen, ¿no? Están en liquidación las grandes navieras coreanas, Hyundai Merchant Marine, ¿cuál es la otra? En fin, las grandes navieras Hanjin Shipping están en plan de ver si las consolidan, si las juntan en una sola, todo eso con dinero del Estado entrando por encima. Pilar lo conoce mejor que yo. No, pero bueno. Pero vamos, son noticias que están en la prensa marítima de estos mismos días, ¿no? Bueno, por último, Emilio nos ha mandado 5 preguntas, algunas más que dobles, pero vamos a elegir una y nos vamos a tomar la cerveza. ¿Cómo influye el proteccionismo al tráfico rodado contra la industria marítima en España? Bueno, otra vez, esta pregunta se la haríamos mejor a Pilar que a mí. Yo creo que poco, porque el mercado español está poco basado en la competencia con la carretera. En España lo que se llaman las autopistas del mar es todavía un negocio muy poco desarrollado, que además los barcos, la parte que está en el Mediterráneo, que la lleva casi toda Grimaldi, sus barcos los ha hecho casi todos en Italia, pero porque es un armador italiano. España ha estado en otros mercados en general. No es que no se hayan hecho ningún barco. No, España ha abandonado sus mercados. Los armadores españoles han estado comprando barcos en Corea sobre todo, y en China y en Turquía durante años, pues porque no se sentían atendidos por el mercado local, porque había no sé, porque consideraban que la industria local no era competitiva, ¿no? Y lo han estado haciendo durante años, y en eso no ha influido para nada el tema de las autopistas del mar. Puede que con las autopistas del mar se hubieran hecho un par de ferries más o 4, ponte, pero no creo que sea la clave del mercado, ¿no? Que ayude, siempre ayuda, ¿no? Pero España es un país redondo, y es como todo. Es un país redondo, por lo tanto, para ir de Cartagena a Vigo, pues es más complicado hacerlo por mar. Pero en fin, no sé si esa parte iba para mí, pero en cualquier caso sí quería, porque hay una pregunta, hay tantas preguntas que no da tiempo a contestarlas, pero ha habido una que dice que qué falla para que la obligación del doble de casco no se traduzca en carga de trabajo para los españoles. Bueno, yo quiero decir que barcos de casco sencillo no existen desde hace 10 años. O sea, no existen. No hay. Hace muchos años que no hay. Ya, no sé si... Bueno, pues muchas gracias. Seguimos ahora charlando del tema, porque se han quedado muchísimas sin contestar y lo siento, pero ya estamos fuera de plazo. Gracias.